En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. Análisis sobre los nuevos desafíos mundiales. Presenta Rafa Jiménez. Bienvenidos al Pulso Geopolítico de Intereconomía, en el que comenzamos con la mirada puesta en Oriente Próximo y en este caso con un punto de esperanza, porque el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, asegura que ese acuerdo entre Israel y Hamás para un alto el fuego está muy cerca. Trump apunta a que ese pacto podría tener lugar quizá a finales de esta semana, si bien matiza, aún tiene que concretarse. En este caso hay que hablar de una paz largamente esperada que parece que tiene más visos de producirse debido a la llegada del jefe del Mossad hasta Qatar y en el que parece que todas las partes tienen en este caso mayor voluntad para conseguirla. También el presidente saliente, Joe Biden, en su último discurso sobre política internacional ha querido dedicar una parte a otra cuestión. En este caso hemos visto cómo de entre los focos calientes del mundo que están sobre la mesa hay que hablar de la guerra de Ucrania, porque Biden ha querido reivindicar en su despedida la coalición internacional de apoyo a Kiev tejida bajo su liderazgo y parece que ha dejado de mencionar si tenía su aprobación únicamente o también había coordinado con Donald Trump el permiso para usar los misiles estadounidenses ATAC-MS en territorio de Rusia, algo que muchos pensaron se hizo para intentar dinamitar las labores de Donald Trump, las intenciones anunciadas por parte de Donald Trump, quien cuestionó repetidamente el envío de armamento a Kiev y prometió en su momento que pondría fin al conflicto cuanto antes. Además, Biden ha querido también hablar de su relación con China, mantuvo en su momento la guerra comercial y arancelaria iniciada por Trump, amenaza, por cierto, esa guerra con intensificarse en el segundo mandato del presidente republicano y se ha mostrado convencido de que la economía china nunca llegará a superar a la estadounidense. Eso sí, sobre otro asunto candente, sobre la caótica retirada de los soldados de la primera potencia militar de Afganistán, uno de los episodios más controvertidos de su mandato, el presidente Biden ha querido reivindicar que no ha hecho ni más ni menos que cumplir con su promesa de terminar con 2 décadas de conflicto. Eso sí, ni una palabra para reconocer que tras 20 años y miles de millones para quitar a los talibanes, Estados Unidos se ha ido en una situación y en una posición ridícula dejando a los talibanes en el poder. Es decir, en el año 2000, 2005, talibanes en el poder, apuesta, invasión, miles de millones, 4 presidentes y en 2025 talibanes en el poder. En cualquier caso, eso es difícilmente defendible. También tenemos balance de la situación internacional desde el otro lado, desde la otra orilla de la geoestrategia mundial. El ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, ha presentado el resumen anual de la diplomacia de su país, ha adelantado los desafíos para Rusia de cara a este 2025 y todo en un contexto, ya lo saben, de especulaciones ante ese encuentro posible futuro entre Vladimir Putin y Donald Trump, quien el día 20 asume la presidencia de Estados Unidos. Lavrov asegura que su país está dispuesto a negociar garantías de seguridad para Ucrania. Eso sí, precisa que la prioridad en esas futuras negociaciones con Estados Unidos va a ser crear no el fin ni las condiciones para la paz en Ucrania, sino toda una arquitectura de seguridad en torno al inestable continente euroasiático pleno de conflictos. Rusia pone, además lo sabemos, y lo ha reiterado Lavrov en esta jornada, como principal condición para el arreglo que Kiev renuncie de forma definitiva a su aspiración de integrarse en algún día en la Alianza Atlántica. A todo esto, y con el desafío que plantea Rusia por su actitud en Europa, otros países que temen esa ansiedad expansionista de recuperación del imperio que parece estar viviendo Vladimir Putin, se han decidido a desarrollar una cumbre de países de la OTAN en el mar Báltico, es decir, el otro lado por el que la pinza de la OTAN está atenazando a Rusia. El anfitrión, Finlandia, ya saben, una de las últimas incorporaciones a la Alianza Atlántica y quien mantuvo en su momento 2 guerras con la Unión Soviética. El fin de este encuentro, abordar la seguridad en la región, que en los últimos meses, como no puede ser de otra manera, ha estado condicionada por los incidentes, por esa guerra híbrida rusa, por daños en los gasoductos, por rotura de cables submarinos, por presencia de petroleros rusos fantasma. En cualquier caso,
una suerte de guerra de baja intensidad que mantiene contra esos países, algunos antiguas repúblicas pertenecientes a la Unión Soviética, como Estonia, Letonia y Lituania, y otros, como digo, con una relación más que complicada a lo largo de los últimos 100 años, como es la propia Finlandia. Precisamente, también seguimos hablando del norte porque vamos a ahondar en lo que muchos vieron en su momento como una salida de tono, más propia de un enfant terrible que una propuesta real. Me refiero a esa iniciativa de Donald Trump para hacerse con Groenlandia por las buenas o por las malas. Pero no es una mera ocurrencia. Estados Unidos lleva detrás de ese territorio mucho tiempo y razones no le faltan. Geoestratégicas sobran. No solo lo intentó en el pasado el propio Trump, incluso a mediados del siglo XX. El mismísimo Harry Truman, el responsable de lanzar 2 bombas nucleares contra civiles en Japón, ofreció $100 millones a Dinamarca a cambio de la gran isla helada. De momento sabemos que la respuesta es negativa, pero desde la Groenlandia autonómica sus autoridades se abren a impulsar una mayor cooperación con Estados Unidos, un sí pero no que deja la puerta abierta a Washington, que ya tiene una base militar en Groenlandia, que anhela tener la capacidad tanto de controlar un Ártico que se deshiela, como de controlar también las vías militares, logísticas y contener de paso las ambiciones por los recursos que tiene China también. Incluso, otra derivada que no se puede desdeñar, tener una capacidad más rápida, si cabe, ante eventuales ataques de Rusia con misiles hipersónicos contra territorio estadounidense, que irían precisamente por esa vía, por la parte norte del hemisferio norte. Una Rusia que está en todos los líos ahora mismo, y como muestra también el desafío a largo plazo para Europa de ser autosuficiente energéticamente después de truncarse su relación con el suministro ruso de gas y de petróleo. Turquía, Mar Negro, los ataques de Ucrania contra los intereses europeos porque bombardean instalaciones turcas que llegan a Europa y que quieren así hacer valer el peso de Ucrania dentro de todo este conflicto. En cualquier caso, de todo ello vamos a hablar durante los próximos minutos. Antes, un alto en el camino, a la vuelta, titulares que elabora Blanca del Tronco. Nos vamos un momento y enseguida continúa el pulso geopolítico en Intereconomía. Los nuevos conceptos energéticos son ya un presente. Por ello, en Radio Intereconomía nos sumamos cada semana a I Más Verde, un programa sostenible y eficiente, productivo e innovador en el que analizamos etiquetas tan conocidas como eco, cero, bajas emisiones, descarbonización o renovables. Recíclate cada martes de 10 a 11 de la noche en Radio Intereconomía con José Luis Pichardo y descubre el futuro más verde. Alquilar con seguridad suena imposible, pero con Arrenta es totalmente arrentable. Protege tu alquiler al mejor precio con Arrenta. Correduría especialista líder. Viajes, destinos, cultura, gastronomía hacen diferente a cada viajero. Recorre el mundo cada semana con nuestro programa de viajes Clase Business. Descubre los mejores destinos de lujo y experiencias exclusivas de una manera diferente. Cada sábado de 12 a 1 del mediodía, escucha Clase Business con Elena Fraile en Radio Intereconomía. Atención inversor, únete al Club de Inversión de Grupos Eneas. Estamos especializados en la compra, reforma y venta de inmuebles y otros activos, ofreciendo rentabilidades muy atractivas. Coinvierte con nosotros. 91 639 0347. Grupos Eneas, tu aliado en la inversión. Intereconomía. 30 años contigo. Intereconomía. 30 años con la información económica más profesional y precisa. 30 años de experiencia. Misma filosofía. Siempre con la actualidad económica. Intereconomía. 30 años de rigurosidad informativa. La radio de los negocios. Intereconomía. 30 años contigo. En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. Presenta Rafa Jiménez.
Vamos ya con toda la información internacional. La llegada a nuestra redacción y la más relevante, la selecciona y elabora para nosotros Blanca del Tronco. Blanca, bienvenida. Buenas tardes. Buenas tardes. Comenzamos con la tregua en Gaza, que podría ser una realidad en las próximas horas. Hamás e Israel ultiman un posible acuerdo de alto el fuego en Gaza que permitirá la liberación de todos los rehenes a cambio de alrededor de 1 millar de presos palestinos y pondrá fin a más de 15 meses de guerra que han devastado la franja y causado más de 46.600 muertos palestinos según fuentes de Hamás. Entre tanto, los rebeldes chiíes del Yemen han reivindicado el lanzamiento de un nuevo misil hipersónico contra Israel en su lucha santa por Gaza en el tercer ataque en 12 horas. Entre tanto, en Estados Unidos, el Senado evalúa la nominación de Peter Hegseth como secretario de Defensa. Lo hace tras haberse visto envuelto en un escándalo por un caso de abuso sexual y por su supuesto abuso de alcohol. También se celebrarán audiencias por los nombramientos de Jude Burgum para titular de Interior y de Douglas Collins para liderar el Departamento de Veteranos. Entre tanto, el fiscal especial Jacket Smith investigó los presuntos intentos de Donald Trump de subvertir los resultados de las elecciones de 2020. Afirma en un informe que había pruebas suficientes para condenarlo. La reacción de Trump ha sido la de llamar descerebrado e incapaz al fiscal Smith. Seguimos en ese país porque los incendios de Los Ángeles cumplen una semana de devastación. Y lo hacen mientras una ola de fuertes vientos amenaza con empeorar el estado de las llamas. Los equipos de socorro han logrado contener significativamente los 3 focos activos más virulentos de la zona en las últimas 24 horas. El más preocupante, el de Palisades, que ya ha arrasado con 9.500 hectáreas, ha logrado contenerse en un 14%. Las llamas en Eaton se han atajado en un 33%, mientras que el de Harts está a punto de extinguirse con el 95% de contención. Incendios que por el momento se han cobrado la vida de 24 personas. Volodymyr Zelensky aborda con Emmanuel Macron un posible despliegue de soldados extranjeros en Ucrania. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ha hablado con su homólogo francés Emmanuel Macron sobre la posibilidad de desplegar a tropas de países aliadas de Ucrania en territorio ucraniano como medida para forzar a Rusia a la paz. Zelensky ya reivindicó el despliegue de tropas extranjeras en Ucrania como medida para obligar a Rusia a sentarse a negociar una paz aceptable para Kiev en la cumbre del Grupo de Contacto para la Defensa de Ucrania, que agrupa a los socios militares de este país, celebrada la pasada semana. Sobre el terreno, Ucrania ha lanzado un ataque masivo con drones y misiles de largo alcance contra varias regiones rusas. Finlandia acoge una cumbre de los países de la OTAN del Mar Báltico. Cumbre para abordar la seguridad en la región, que en los últimos meses ha estado condicionada por los incidentes y los daños provocados en los gasoductos y los cables submarinos de telecomunicaciones y la presencia de petroleros rusos fantasma. Volvemos a Francia, donde el primer ministro presenta las prioridades de su gobierno. El primer ministro francés, François Bayrou, presenta las prioridades de su ejecutivo con un discurso de política general ante la Asamblea Nacional, mientras continúan las discusiones para intentar acordar el presupuesto de 2025 con los partidos de la oposición. Nos vamos hasta Extremo Oriente porque Yoon no comparece en la primera audiencia del Constitucional sobre su destitución. El presidente surcoreano no ha comparecido en la primera audiencia formal del juicio ante el Tribunal Constitucional sobre su destitución tras su fugaz declaración de ley marcial, por lo que esta instancia ha dado por concluida la vista. El Constitucional tiene previsto celebrar una nueva vista ordinaria el próximo día 16, a la que también está citado a declarar Yoon, pero el órgano jurídico tiene la potestad para seguir adelante con el procedimiento sin la presencia del acusado. TikTok tacha de pura ficción la venta a Elon Musk para evitar su cierre en Estados Unidos. La respuesta de la compañía hace referencia a una publicación de Bloomberg que indica que las autoridades chinas evalúan como posible opción la adquisición por parte de Max de las operaciones de TikTok en Estados Unidos. Esta posibilidad, apunta a Bloomberg, se plantea si TikTok no logra eludir la prohibición de Estados Unidos a la espera de que el Supremo decida si respalda la ley que puede cerrar la red social en el país si no se separa de su matriz en ByteDance antes del 19 de enero, como estipula la norma. Una vez vistos los titulares más relevantes de la información internacional, vamos a ahondar en ellos en forma de crónicas, Blanca. Y comenzamos en Oriente Próximo. La tregua en Gaza podría ser una realidad en las próximas horas. Los equipos negociadores se reúnen hoy en Doha para intentar ultimar los detalles de un plan que ponga fin a la guerra en la franja antes de la investidura de Donald Trump el próximo 20 de enero. Pablo Llanone. Las negociaciones en las que participan tanto la administración saliente de Biden como la entrante de Trump estarían a punto de resolver la cuestión de la liberación de rehenes. Así lo anunciaba ayer Biden en uno de sus últimos comunicados como presidente de Estados Unidos.
Sobre la guerra entre Israel y Hamás, estamos a punto de que una propuesta que expuse detalladamente hace meses se haga finalmente realidad. El acuerdo que tenemos estructurado liberaría a los rehenes, detendría los combates, proporcionaría seguridad a Israel y nos permitiría aumentar la ayuda humanitaria. El gobierno catarí, que es el anfitrión de estas negociaciones, ya ha presentado 2 borradores que, como adelantan algunos funcionarios próximos a las conversaciones, contendrían la liberación de 33 rehenes que siguen retenidos en la Franja de Gaza, así como la proclamación de una tregua de al menos 42 días. Sobre la mesa de negociaciones también salpica la cuestión territorial. El portavoz del Ministerio de Exteriores de Qatar, Majid Al-Ansari, ha insistido en que la ocupación israelí del territorio debe terminar y que los palestinos deben tener su dominio y voz en sus territorios. Palabras similares ha pronunciado hoy Pedro Sánchez ante todos los embajadores de España en las Naciones Unidas a razón del 80 aniversario de la fundación del organismo internacional. Trabajaremos para que los 2 estados, Israel y Palestina, convivan uno junto a otro en paz y en seguridad, porque creemos que esa es la única solución posible para poner fin a la espiral de barbarie y de destrucción que hemos visto con estupor durante estos últimos tiempos. Mientras que la resolución de los 2 estados se vaticina lejana, sobre las negociaciones de alto el fuego, en cambio, giran varias presiones que apremian cada vez más su proclamación. La primera llega del propio Donald Trump, quien ha enviado al diplomático Steve Witkoff para que exhorte a los israelíes e islamistas a una resolución antes de la investidura del magnate el 20 de enero. Otro catalizador, al menos para la parte israelí, es la iniciativa de 200 soldados de las fuerzas de defensa del país, quienes han firmado una carta en la que dicen que dejarán de luchar si el gobierno no asegura un alto el fuego. Esto tras haber cruzado los límites éticos, dice. Y el último eje de presión son las familias de los propios rehenes, que se reunirán con Netanyahu hoy a las 2:30 de la tarde, es decir, en 15 minutos, pidiendo que en el alto el fuego se garantice el regreso de hasta el último rehén con un método y un cronograma predeterminados. La posible aprobación del alto el fuego entre Hamás e Israel es uno de los asuntos que Joe Biden ha destacado en su último discurso de política exterior. Lo ha dado en el Departamento de Estado, donde también ha reivindicado que durante su administración Estados Unidos ha reforzado sus alianzas y su liderazgo frente al mundo. Pablo. El presidente saliente de Estados Unidos ha defendido su legado sobre Gaza, Ucrania, Afganistán y otros países en conflicto como Birmania. Ha declarado que ha logrado sacar a Estados Unidos del aislacionismo que su sucesor había tendido sobre el gigante norteamericano y ha asegurado que ahora es más fuerte que cualquier otro país, inclusive Rusia. Nuestros adversarios son más débiles que nosotros cuando asumimos este cargo hace 4 años. Pensemos, por ejemplo, en Rusia. Cuando Putin invadió Ucrania, pensó que conquistaría Kiev en cuestión de días. La verdad es que desde que empezó esa guerra, el único que estuvo en el centro de Kiev fui yo y no él. Sobre China, el presidente saliente se ha enorgullecido de seguir encabezando la economía global a pesar de las predicciones de los analistas. Y los expertos estaban prediciendo que era inevitable que la economía de China superara la nuestra. Según muchas predicciones, eso ocurriría para el año 2030 o poco después, pero nosotros en esta sala dijimos que no. Si invertimos en nosotros mismos, protegemos a nuestros trabajadores y nuestras tecnologías, eso no ocurrirá. Ahora bien, según las últimas predicciones sobre la trayectoria actual de China, nunca nos superarán y punto. Además, ha celebrado algunas decisiones como la finalización de la guerra de Afganistán en 2021. Dice que acabar esta guerra fue lo correcto, una postura que comparten, dice, sus principales adversarios. Puedo decirles por mis conversaciones con Xi Jinping y Putin que nada hubiera gustado más a nuestros adversarios y competidores, tales como Rusia y China, que siguiéramos atados a Afganistán durante otra década. El presidente saliente confía en Donald Trump y en que perdure su legado en política exterior, pero sin duda no comparten muchos intereses y mucho menos prácticas. Mientras ayer Biden declaraba que había tenido conversaciones con México y Canadá para fortalecer la cooperación y alianzas, la diplomacia en la era Trump parece estar más que asentada después de meses de retóricas imperialistas y de amenazas arancelarias, especialmente agresivas hacia México y Canadá. Biden también confía en que Trump continúe con las políticas de energía verde impulsadas por él, a pesar de que el magnate no es partidario ni de participar en las cumbres de la acción climática, ni de refrendar sus resoluciones que exigen la entrega de financiación por parte de los países desarrollados. Y a la espera de que Donald Trump llegue a la Casa Blanca, Zelensky continúa con su imparable búsqueda de soluciones para lograr una paz ventajosa para Kiev. La última, pedir al presidente francés, Emmanuel Macron, el despliegue de tropas de países aliados de Ucrania en territorio ucraniano.
Medida con la que Zelensky busca forzar a Rusia la paz. También han hablado, dice Zelensky, del despliegue de contingentes de países aliados y del entrenamiento de las tropas. Zelensky ha tratado con Macron, además, sobre la financiación de la adquisición de municiones para Ucrania por parte de los socios de Kiev. El presidente ucraniano ya reivindicó el despliegue de tropas extranjeras en Ucrania como medida para obligar a Rusia a sentarse a negociar una paz aceptable para Kiev en la cumbre de contacto para la defensa de Ucrania, que agrupa a los socios militares de este país, celebrada la pasada semana. El presidente ucraniano no ha dado más detalles sobre las condiciones en las que se produciría este despliegue, que, según dices, visto con buenos ojos por algunos aliados. El propio Macron planteó durante el pasado año la posibilidad de enviar tropas francesas a Ucrania para ayudar a contener el avance ruso si las tropas del Kremlin rompían el frente y se acercaban a Odessa o a Kiev. La idea, que no se llegó a materializar, fue rechazada por la mayor parte de países europeos. Declaraciones de hoy de Zelensky en un mensaje dirigido a la nación pocas horas antes de que Ucrania lanzara un ataque masivo con drones y misiles de largo alcance contra varias regiones rusas. El ataque ha dañado además a fábricas y otras infraestructuras. Desde el Kremlin confirman este ataque, al tiempo que aseguran estar dispuestos a negociar garantías de seguridad para Ucrania, aunque la prioridad en unas futuras negociaciones con Estados Unidos, dice el ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, sería la creación de una nueva arquitectura de seguridad en todo el continente euroasiático. Y TikTok, propiedad de la empresa china ByteDance, califica de pura ficción la posibilidad de que las autoridades chinas planeen la venta a Elon Musk si el Tribunal Supremo de Estados Unidos finalmente respalda el cierre. Gemma González. TikTok está a un paso de ser prohibido en Estados Unidos. El Supremo estadounidense se inclina a favor de vetarlo, pero en las últimas horas ha surgido un rumor. Elon Musk puede acabar comprando la compañía para que la plataforma pueda seguir operando en aquel país. Esta posibilidad se plantea, según Bloomberg, si TikTok no logra eludir su prohibición en Estados Unidos, a la espera de que el Supremo decida si respalda la ley que puede cerrar la red social en el país si no se separa de su matriz ByteDance antes del 19 de enero, como estipula la norma. La regulación aprobada por el Congreso de Estados Unidos el pasado abril por demócratas y republicanos dio a la China ByteDance 9 meses para encontrar un inversor de un país que no sea considerado un adversario de Estados Unidos. Los legisladores estadounidenses justificaron su decisión argumentando que la plataforma representa una amenaza para la seguridad nacional debido a la posibilidad de que el gobierno chino acceda a los datos de los usuarios. China ha criticado en varias ocasiones la represión contra TikTok por parte de Estados Unidos, asegurando que se trata de una táctica intimidatoria que se acabará volviendo contra el país norteamericano. El cierre de TikTok en Estados Unidos podría producirse solo un día antes de que Trump regrese a la presidencia el 20 de enero. Si bien en su primer mandato el republicano intentó prohibir la red social, en esta ocasión ha pedido al Supremo de Estados Unidos que paralice la entrada en vigor de la ley hasta que él estuviese en la presidencia, tras prometer en campaña que salvaría a TikTok. Musk, que se ha convertido en uno de los aliados más cercanos de Trump, tiene importantes intereses en China, donde está la principal base de producción a nivel mundial de su compañía Tesla. El magnate ya defendió el pasado abril que TikTok no debería ser prohibida en Estados Unidos. Hacerlo, dijo, iría en contra de la libertad de expresión y eso no es lo que defiende Estados Unidos. Crónica de Rubén Gil. Ya menos de una semana de su toma de posesión en la Casa Blanca, Donald Trump le siguen persiguiendo sus causas judiciales. La última tiene que ver con el presunto intento de Trump de fraude electoral en los comicios celebrados en 2020. Según el fiscal especial Jack Smith, había pruebas suficientes para condenarlo. Gemma González. Demoledor informe final del fiscal especial Jack Smith contra Donald Trump. Parte del mismo ha sido enviado a primera hora de la mañana al Congreso por el Departamento de Justicia, una vez que la jueza Eileen Cannon ha dado luz verde a su difusión, algo que Trump ha intentado impedir mediante acciones judiciales. En su informe, el fiscal especial asegura que Trump, que fue presidente de 2016 a 2021, realizó una serie de esfuerzos criminales para retener el poder después de ser derrotado por el hoy presidente Joe Biden en las elecciones de noviembre de 2020. Tras conocer el informe, Trump ha asegurado que Smith es un descerebrado que no ha podido lograr que su caso fuera juzgado antes de las elecciones, que ganó, ha recordado el republicano de manera aplastante. Los votantes, dice Trump, han hablado. Con todo, Trump será el primer presidente de la historia de Estados Unidos condenado por un delito penal, después de que fuera hallado culpable y sentenciado por los pagos ilegales realizados en 2016 a la actriz porno Stormy Daniels para que no hablara de una supuesta relación entre ambos.
En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. Toca afrontar las distintas versiones con las que interpretan la actualidad las más relevantes cabeceras internacionales. Un empeño que desarrolla para nosotros cada día Pablo Giannone. Pablo, bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes. Ha habido respuesta por parte de Groenlandia a Donald Trump ante las aspiraciones expansionistas del presidente electo. The New York Times se hace eco de las palabras de su primer ministro, de Mute Egede. Dice literalmente: no estamos en venta, pero estamos dispuestos a hablar de negocios. En un comunicado emitido en la capital groenlandesa, Nuuk, Mute Egede ha declarado que, aunque los groenlandeses no quieren convertirse en estadounidenses, tendrán que cooperar con ellos. Ha añadido que se debe actuar con inteligencia, ya que la lucha de poder entre las superpotencias se ha incrementado y Groenlandia se ha convertido en un tablero estratégico más debido a las rutas marítimas y los extensos recursos minerales que están quedando liberados con ese deshielo. A tales efectos, está dispuesto a colaborar con Estados Unidos en términos de minería y seguridad. Sobre este asunto, The Guardian señala que es irónico que la crisis climática vaya a ser la que impulse la ofensiva de Trump sobre Groenlandia y sobre Panamá. El medio destaca la paradoja que supone que Trump, un ferviente opositor al cambio climático, tenga interés en dos territorios que se están revalorizando precisamente por el cambio climático. En Groenlandia se pierden 30 millones de toneladas de hielo por hora, lo que libera suelos raros ricos en minerales perfectos para la producción de tecnologías avanzadas. Además, también se están abriendo rutas marítimas comerciales. Mientras tanto, el canal de Panamá ha sufrido varias restricciones debido al cambio climático y su tráfico marítimo se ha reducido casi un tercio en 2024. La reafirmación del dominio de Estados Unidos sobre el Canal de Panamá, entregada a ese país mediante un tratado en 1999, le otorgaría, como en el caso de Groenlandia, un control oportunista sobre recursos cada vez más limitados por la crisis climática. Seguimos reflexionando en torno a Donald Trump, pero por otro asunto, porque el fiscal general Merrick Garland ha publicado el informe del fiscal especial Jack Smith sobre su investigación en torno a Donald Trump y los esfuerzos por revocar las elecciones de 2020. Así nos cuenta esta noticia el rotativo francés Le Monde. El medio francés destaca que en este informe se confirma que Donald Trump habría sido condenado por intentar anular los resultados de 2020 si no hubiera sido elegido. En el informe, publicado en línea por The New York Times y The Washington Post, se señala que su equipo defendió el Estado de Derecho durante su investigación sobre el asalto al Capitolio. La oficina del fiscal especial, reza el informe, encontró que las pruebas eran suficientes para obtener y sostener una condena en el juicio, excepto por la elección del señor Trump y su inminente regreso a la presidencia. También Le Monde nos cuenta en torno a la situación en Extremo Oriente. Nos habla de que Corea del Norte dispara varios misiles de corto alcance cerca de Corea del Sur y lo hace el medio galo apenas unos días antes de la toma de posesión de Trump. El ejército de Corea del Sur y Estados Unidos han detectado varios misiles balísticos disparados hacia el Mar del Este, también conocido como Mar de Japón. El presidente surcoreano en funciones, Choi Sang-mok, ha condenado los lanzamientos afirmando que violaban las resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Dice que Seúl responderá con más firmeza a las provocaciones de Corea del Norte sobre la base de su fuerte posición de seguridad y su alianza con los Estados Unidos. El mando militar estadounidense para la región Indo-Pacífico también ha condenado este lanzamiento al instante en un comunicado instando a Pyongyang a abstenerse de cometer más actos ilegales y desestabilizadores. Una vez más, los observadores del suceso consideran que es una muestra de que la entrada de la administración Trump en la Casa Blanca no va a apaciguar, nunca mejor dicho, las aguas coreanas. Mientras en Rusia, RT se hace eco de que el canciller de este país, Sergei Lavrov, ha sostenido que tras la proclamación de Nicolás Maduro como presidente de Venezuela por tercera vez consecutiva, Occidente se encuentra obnubilado por su autoproclamada grandeza e impunidad y por su autodesignado, dice Lavrov, derecho a regir los destinos del mundo. Lavrov ha indicado que esta actitud despectiva de los países occidentales evidencia su presunción y desprecio por el resto del mundo. En este contexto, el canciller ruso ha denunciado que para Occidente la democracia significa solo una cosa: hacer lo que les da la gana. The Kiev Independent dice en uno de sus titulares que la pregunta en el contexto euroasiático geopolítico no es si China se volverá contra Rusia, es cuándo. Al igual que el zar Nicolás II, el presidente ruso Vladimir Putin ha identificado erróneamente a su principal enemigo, dice The Kiev Independent.
Al librar una guerra por elección propia, permite que la verdadera amenaza para su propio país cobre fuerza. En este punto, el medio ucraniano nos hace una analogía histórica de la política exterior rusa. Así dice: en la guerra ruso-japonesa que se libró en 1904 y 1905, Nicolás II luchó contra Japón por Manchuria para obtener concesiones que Rusia no podía monetizar. Esto lo hizo en lugar de invertir en los ferrocarriles y las municiones necesarias para enfrentarse al verdadero enemigo del país, Alemania, que así fue una década después. La derrota en la Primera Guerra Mundial le costó la vida a Nicolás II y a su familia después de que los bolcheviques tomasen el poder. Los nobles que no sufrieron el mismo destino violento que el zar huyeron al extranjero y, a menudo, murieron en la miseria. Con esta memoria histórica, el medio ucraniano ensalza que es China y no Ucrania quien constituye una amenaza existencial para Rusia. Y llegan encuestas de última hora, de las que todavía pocos medios han informado, hacen referencia al índice de antisemitismo entre la población mundial. Los primeros medios en mencionarlo han sido The Wall Street Journal y The Times of Israel. The Wall Street Journal dice que casi la mitad de los adultos en todo el mundo tienen opiniones antisemitas. Sobre todo, apuntan al incremento entre los jóvenes a medida que el Holocausto se desvanece de la memoria colectiva. Mientras The Times of Israel adopta un tono más suave y detalla que un 46% de la población tiene inclinaciones antisemitas. El informe, nos explica The Times of Israel, está basado en una encuesta realizada a más de 58.000 adultos de 103 países y territorios, que aproximadamente son el 46% de la población adulta mundial. Se trata de más del doble de la cifra de hace una década y el nivel más alto registrado desde que esta organización comenzó a hacer un seguimiento de las tendencias a nivel mundial sobre el antisemitismo. La encuesta también ha encontrado que el 20% de los encuestados en todo el mundo no ha oído hablar del Holocausto y que menos de la mitad, es decir, un 48%, reconoce la exactitud histórica del suceso. Se sabe cuando se hace sin prisa. Se sabe cuando hay honestidad. Cuando se ama lo que se hace. Cuando es legado ibérico, se sabe. Y si lo eliges, aciertas. Legado ibérico del Pozo. Siempre sale bueno. Escucha cada jueves de 1 a 2 de la tarde en Radio Intereconomía Negocios de Carne y Hueso, el programa para emprendedores, startups y pymes líder en habla hispana, con Mariló Sánchez Fuentes. Toda la actualidad, información y análisis en tiempo real sobre banca, empresas, finanzas personales, bolsa, gestoras y fondos de inversión en intereconomía.com. Con la opinión de los mejores expertos del mundo económico, empresarial y bursátil. Toda la programación en directo y con la posibilidad de escuchar en cualquier instante los mejores momentos de la emisora española líder en información económica. Sigue bien informado en intereconomía.com. Muchos quizá pensaron en su momento que no era más que una salida de tono, un titular más de alguien acostumbrado a declaraciones llamativas. Pero la propuesta de Donald Trump de hacerse con Groenlandia, por las buenas o por las malas, no es una mera ocurrencia. Estados Unidos lleva detrás de ese territorio mucho tiempo, razones no le faltan. De momento, la respuesta es negativa, pero desde la Groenlandia autonómica, sus autoridades se abren incluso a impulsar una mayor cooperación con Estados Unidos. Vamos, una suerte de sí pero no. De todo ello hablamos ya con Manuel López Linares, que es profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Pontificia Comillas de ICADE. Manuel, bienvenido, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Si nos preguntamos por qué Trump quiere controlar Groenlandia, ¿qué respuesta es la que tiene más peso o la que explica mejor esa intención? Bueno, las intenciones de una persona, en el fondo, son difíciles de conocer con certeza. Podemos especular al respecto. Yo creo que lo que tiene más peso, son una serie de conversaciones con un empresario en 2019, que probablemente le hacen ver que de cara al futuro
los yacimientos de hidrocarburos, pero sobre todo de tierras raras, van a ser muy importantes para Estados Unidos. Yo creo que esa es la razón principal, y luego hay una cuestión añadida relacionada, que es la mentalidad del presidente electo de Estados Unidos y cómo encaja en esa mentalidad el añadir territorio en la cercanía geográfica, ¿no? Pero yo creo que esas son las que más pesan. Uh-huh. También sabemos, repasando la historia, que el propio Harry Truman ofreció $100 millones en los años 50 por el propio territorio. Por lo tanto, esto no es algo que venga de nuevas ni es una idea demasiado extravagante, ¿no? Parece que tiene una cierta lógica también en el encuadre geopolítico y estratégico, ¿no? de la presencia de una isla helada, pero en un canal que se está deshelando, da más de 2 millones de kilómetros cuadrados. Sí, es cierto, y está en una situación también que las circunstancias actuales de progresivo deshielo pueden tener más sentido aún. Lo que pasa es que esa última propuesta es en un momento en el cambio de una época y de mentalidad. Lo que extraña es esa ambición territorial hoy en día, con la Carta de San Francisco encima de la mesa, con el derecho internacional encima de la mesa, y sobre todo haciendo hincapié en que no se descarta el uso de la fuerza. Eso es lo más extraño, pero sí que es verdad que claro, un añadido territorial siempre tiene sentido, especialmente para la hiperpotencia mundial, ¿no? Uh-huh. Eso es cierto. Pero bueno, Estados Unidos encaja mucho con Estados Unidos porque se nos olvida que el siglo XIX fue expansión territorial en los alrededores del continente americano, ¿no? Con lo cual ellos, si repasan su breve historia, ellos lo tienen muy presente, que han ido poco a poco haciéndose fuertes, entre otras razones, porque han ido conquistando lugares cercanos, ¿no? Sí, exactamente, Manuel. Me recordaba lo que tú mencionas del 19, la compra de Alaska, la compra de la Luisiana o la guerra para conseguir Texas, ¿no? Al final, ese ha sido un modus operandi tradicional, como tú bien apuntas. Sí, eso ha sido la visión de los presidentes estadounidenses, y han considerado que de esa manera se hacían fuertes, y la historia les da la razón. Lo que pasa es que tenemos que tener en cuenta que a partir de la Segunda Guerra Mundial, de antes con Woodrow Wilson, después de la Primera, ellos mismos se dan cuenta de que el uso de las tecnologías, el avance tecnológico para el uso de la fuerza y las guerras recurrentes, que sobre todo surgían en Europa, pero que ellos se acababan viendo involucrados, podían acabar llevando a la humanidad a la extinción. Entonces se acaba imponiendo una visión muy distinta a esa visión imperialista o realista o darwinista social, que tiene mucho que ver con la visión de Karl Haushofer en Alemania en los años 30. Y entonces hay un cambio en el mundo muy importante, y el resto de presidentes de Estados Unidos probablemente podemos decir que se han adaptado y han entendido ese cambio de visión, que más que nada se trata de ver las relaciones internacionales como un juego no de suma cero, como un win-win en el que se puede cooperar y que merece la pena hacerlo porque la paz puede ayudar a la prosperidad y que al final todos nos vemos beneficiados, ¿no? Y sobre todo en estas circunstancias, a estas alturas de la historia, la guerra no llega a puerto, ¿no? Aparte de ser ya considerada mucho más inmoral que en el pasado, ¿no? Entonces, todo el sistema liderado por Estados Unidos se basa en eso. Esto es lo raro, ¿no? Que un presidente estadounidense eche por tierra todo el sistema. No obstante, sabemos o pensamos que se está redibujando la hegemonía mundial, que de un mundo monopolar surgido tras la caída del bloque soviético, ahora estamos pasando hacia algo que no sabemos lo que es, pero que apunta a multipolar. Y ahí el hegemón siempre se resiste, ¿no? Sí, exacto, pero bueno, los presidentes hasta ahora habían respetado el sistema en esa batalla por la hegemonía mundial, y esto es un cambio, sin duda. Algunos dirán que a lo mejor el fin justifica los medios, pero bueno, otros van a argumentar que se puede conseguir esa hegemonía o buscar la permanencia en el primer puesto de poder internacional por otras vías, ¿no? Sí. Entonces, sobre todo porque es que este sistema o esta ausencia de sistema internacional a lo que lleva es a darle la razón a Rusia y a China en sus intenciones o a dar carta de naturaleza a la invasión de Ucrania.
precisamente sobre Rusia y mirando toda esta apuesta por Groenlandia desde un punto de vista mucho más cercano y más pragmático, ¿no?, respecto de la estrategia global, los misiles hipersónicos, la capacidad de respuesta ante unos misiles mucho más rápidos. Yo no sé si puede tener también algo que ver. Hay una base importante de Estados Unidos en Groenlandia y hay un tratado firmado hace muchos años que permite que se pueda ampliar la presencia de tropas estadounidenses ahí, pero quizá esa primera avanzadilla de unos sistemas complejos de defensa frente a esos misiles hipersónicos puede tener también algo que ver con esta ambición de controlar Groenlandia. Bueno, es cierto que un cambio tecnológico podría variar el cálculo. Es decir, que ahora mismo llevamos muchas décadas pensando que la guerra nuclear es completamente descartable porque asegura la destrucción mutua y, por lo que estás mencionando, es cierto que un cambio tecnológico como misiles que sean hipersónicos, que puedan redireccionarse, pueden variar ese cálculo, pero sí, podemos especular con que puede ser una razón más para que el presidente de Estados Unidos tenga en mente la posibilidad de pertrecharse, ¿no?, una especie de buffer zone, ¿no?, una especie de colchón y de frontera adicional frente a Rusia. Lo que pasa es que esto también tiene sus peligros, porque es difícil pensar que Rusia se iba a meter en una situación de esa, salvo que fuera provocada, ¿no?, por los riesgos que implica. Entonces, todo lo que sea acercamiento territorial a Rusia es, sobre todo para un país con una mentalidad en parte basada en su historia tan paranoica, pues es una provocación adicional y, por lo tanto, un riesgo a tener en cuenta. Sabemos que la respuesta de Dinamarca ha sido no. Sabemos que la respuesta de los groenlandeses, que tienen un estatus de autonomía en el que no se deja de contemplar desde hace tiempo una posible independencia, también ha sido no queremos constituirnos en ciudadanos estadounidenses. Pero una vez hecho ese referéndum de independencia, nada excluiría que esos 57.000 groenlandeses que tienen la soberanía de ese hipotético país, una vez fuera independiente, decidieran, por ejemplo, un estatus de Estado asociado, ¿no?, tipo Puerto Rico o lo que fuera. Al final eso tendría un impacto geopolítico a futuro, ¿no?, porque cambiaría muchos equilibrios. Sí, absolutamente. No es algo descartable, nadie lo prevé en el corto plazo, pero en una situación como la actual, quién sabe lo que puede ocurrir incluso en el propio corto plazo, ¿no? Sí, cambiaría mucho la situación, no es nada descartable. Al fin y al cabo, Groenlandia tiene un estatus de antigua colonia, entra dentro de lo que el derecho internacional prevé como un territorio con derecho a la autodeterminación. En última instancia, Dinamarca así lo acepta, ¿no? Y entonces, en última instancia, los propios groenlandeses, pues dependiendo sobre todo porque tienen una economía muy básica, si la oferta es interesante, por eso están dispuestos a escuchar, podrían acabar acercándose mucho a Estados Unidos y cualquier tipo de acuerdo es posible, ¿no? Entonces sí es cierto que generaría un cambio relevante por lo que estábamos hablando antes del acercamiento de fronteras a Rusia por el norte, entre Estados Unidos y la propia Rusia, y un polo norte en el que se prevé que es factible que por el deshielo poco a poco se pueda explotar determinados recursos que están ahí enterrados, o la posibilidad incluso del tránsito y acortar distancias, ¿no? Todo lo que sea situarse en esa coyuntura, pues a Estados Unidos le interesa, está claro. Para terminar, Manuel, si te pido que te posiciones, sin bola de cristal, que lo sé, no la tienes, no va a haber nada que cambie estatus en esta legislatura de Trump. No es previsible que vaya a haber un cambio en esa línea, ¿no? En cuanto a Groenlandia, pues realmente es muy difícil porque 4 años es muy poco tiempo. Claro. Pero lo que es interesante, aunque a la vez, bueno, las declaraciones de Trump no son muy alentadoras porque cuando no se descarta el uso de la fuerza, sobre todo en una situación de paz y en la que no hay una justificación que entre dentro de la lógica y del derecho internacional, pues
Pues la situación es interesante porque sí que es cierto que como negociador es una de las virtudes de Donald Trump, es un negociador agresivo y bastante exitoso, y podemos ver movimientos en ese sentido, y a partir de ahí, pues exactamente nadie tiene la bola de cristal. Es muy difícil que haya cambios, pero dadas las circunstancias del mundo en este momento y las amenazas que se ciernen sobre unos y otros, la verdad es que nada es absolutamente descartable. Manuel, con esa reflexión nos quedamos. Un abrazo, gracias por tu tiempo. Hasta la próxima. Encantado de estar con vosotros. Adiós. Desde la invasión rusa de Ucrania y tras un largo recorrido de unión de los miembros de precisamente del Club de Bruselas, especialmente de Alemania, con Rusia y con sus suministros, tanto de petróleo como de gas, pues asistimos a una progresiva desvinculación de esos suministros, una desvinculación que se nos presenta problemática y que, más allá de los aspectos prácticos, que haya gas o combustibles para calentar tal o cual país en un invierno, el hecho es que globalmente, estratégicamente, se plantean un montón de preguntas sobre la autonomía de Europa en este ámbito. Preguntas que le vamos a hacer a Emilio José González, que es director del grado en Creación y Dirección de Empresas de la Universidad Nebrija. Emilio, bienvenido, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Tras ese fin del tránsito de gas ruso por Ucrania, que terminaba en este 2025, la propia Ucrania haciendo valer pues su situación de escenario por el que pasa físico, por el que pasan esos suministros, pues se plantea ahora también impedir el futuro del transporte del petróleo ruso por su territorio. Es curioso, ¿no? Es un movimiento obligado, porque así priva a Rusia de sus ingresos, pero que perjudica precisamente a los países que la apoyan en la guerra. Y no hace otra cosa más que situarnos frente a la vulnerabilidad en suministros que presenta Europa, ¿no? Bueno, es una vulnerabilidad, efectivamente, porque de repente ya no contamos con el gas ruso. Lo que pasa es que también es una vulnerabilidad que ha sido voluntaria, porque Estados Unidos llevaba advirtiendo, especialmente a Alemania y a Austria, que son los países más afectados en ese sentido, de los problemas estratégicos que podía tener su apuesta por el gas y por el petróleo en ruso. Sin embargo, hicieron oídos sordos. Hoy, además, Estados Unidos está diciendo que lo que tiene que hacer Europa es comprar el petróleo y gas estadounidense, que además es más barato, y dejar de esa manera de financiar a Rusia, que es quien está amenazando no solamente a Ucrania, donde ya está el conflicto, sino que es que una victoria en Ucrania trasladaría el conflicto inmediatamente a Polonia y a la propia Alemania, ¿no? Entonces, evidentemente, guste o no guste, hay que desengancharse del petróleo y del gas en ruso y buscar alternativas. E insisto, es que el petróleo y el gas procedente de Estados Unidos es más barato y nos permitiría, digamos, suavizar las tensiones comerciales que pueden surgir con la llegada de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos. Sabemos que hay, además del que has mencionado tú, Emilio, otros actores que buscan ocupar ese hueco que deja Rusia, iniciativas como las de Turquía con el Turk Stream, por cierto, según Moscú, atacado por Kiev recientemente para estrangular de esa manera el suministro a Europa. ¿Estos actores qué peso pueden tener o qué alternativa pueden suponer para Europa? A ver, yo en relación con el tema de Turquía y todo lo que proceda del Mediterráneo, tengo serias dudas de que estratégicamente vaya a ser posible, porque también si intentamos abastecernos por esas vías de todo lo que no sea petróleo y gas ruso, Rusia va a tener incentivos para hacer sabotajes y atentados. No olvidemos que en cuanto Qatar descubrió una gran bolsa de gas natural que pretendía exportar a Europa, Putin agitó el avispero en Siria, creó un problema para que no se pudiera construir el gasoducto que uniera a Qatar con el Mediterráneo para poder exportar ese gas a Europa. Por tanto, cualquier cosa que procediera de esa zona, yo creo que sería objeto de sabotaje por parte de Rusia, teniendo en cuenta cuáles son sus intereses militares de imperialistas, ¿no? Entonces yo creo que por una cuestión de seguridad lo que habría que buscar serían fuentes de abastecimiento que no fueran tanto a través del Turk Stream o a través de Siria o a través de Oriente Medio, porque son zonas calientes que Rusia agita en cualquier momento, sino aprovechar precisamente también
toda la gran oleada de grandes descubrimientos de yacimientos que se están produciendo en los últimos meses, pues en Polonia, en Chipre, en Turquía, en China, en las Islas Malvinas, en Sudáfrica, en Kuwait, en Argentina, en Brasil, es decir, para diversificar el suministro hacia otras áreas geográficas, porque todos estos países, con todos estos megayacimientos que están descubriendo, van a tener muchísimo interés en explotarlos y, por tanto, puede ser una muy buena diversificación para garantizarnos, por un lado, una cierta seguridad en el abastecimiento, que no se vea comprometida por posibilidades de sabotaje, por proximidad geográfica con Rusia, y además también con tantos megayacimientos como se están descubriendo, pues probablemente va a poder hacerse un suministro a precios asequibles, ¿no? Sobre todo, pues teniendo en cuenta que la apuesta por las renovables, visto lo que es el conflicto con Rusia y visto pues todo lo que está sucediendo en relación con el clima, los nuevos descubrimientos, etcétera, pues no es la apuesta más adecuada que podía hacer Europa, al menos en estos momentos. Parece que con el abandono de alguna potencia grande como es Alemania, firme, y también de otros países, como es el caso de España, de la energía nuclear, se hace todavía más difícil lograr una autonomía estratégica en materia energética de la Unión Europea, ¿no? Bueno, lo hace todavía más difícil, sobre todo porque esto es además una cuestión que es ideológica, porque el Parlamento Europeo y la Comisión Europea han declarado la energía nuclear como energía verde, como energía limpia, y aquí, sin embargo, los dos gobiernos socialistas que quedan en Europa siguen instalando en el nuclear no gracias de los años 70, sin entender que el futuro de la independencia energética pasa, entre otras cosas, por la energía nuclear. Hoy la energía nuclear es una energía que es muy limpia. El problema de los residuos energéticos están prácticamente resueltos porque los residuos nucleares son prácticamente reutilizables en un 96%, y si hablamos de la seguridad de las centrales nucleares, pues de lo que pasó con Chernobyl ya es muy difícil que se repita. Si vemos el caso de la central de Fukushima, es una central que estaba concebida para soportar un terremoto de grado 7 en la escala de Richter y soportó un terremoto de grado 9 más un maremoto, un tsunami impresionante. Si eso hubiera ocurrido una cosa por el estilo en el entorno de Madrid, aquí se hubieran roto todas las presas del Lozoya y Madrid hubiera sido arrasado. Entonces es un tema también de seguridad en el que se va avanzando muchísimo con las centrales de cuarta generación. Y además no nos olvidemos de una cosa: todo el mundo científico está ya hablando de que en pocos años vamos a tener también la fusión nuclear. Entonces el abandono del nuclear significa un abandono de un conocimiento que puede ser vital en el futuro, no solamente por la autonomía energética, sino también por la provisión de energía a muy bajo coste. Ahora, Emilio, si no me equivoco, no soy un experto en esto ni mucho menos, pero se está apostando además por unos modelos de reactores nucleares, vamos a decir, encapsulados, con mucha seguridad y pequeñas dimensiones muy flexibles, ¿no? Que no requieren tampoco las grandísimas inversiones de infraestructuras ni de construcción que requerían las centrales de los años 70 u 80. Sí, bueno, es que primero son muchísimo más seguros porque se ha aprendido muchísimo, y hombre, teniendo en cuenta que en la vida nunca podemos estar seguros al 100% de absolutamente nada de nada, pero desde luego el nivel de seguridad ha aumentado de manera considerable, y efectivamente no solamente no son necesarias unas inversiones tan grandes, sino además que pueden utilizar como materia prima el hidrógeno, que es el elemento más abundante en el universo, ¿no? Con lo cual tendríamos pues poco menos que energía infinita, ¿no? Entonces, desaprovechar esas oportunidades por razones ideológicas, a mí me parece que son cosas que son absurdas, pero como vemos, por mucho que se le está diciendo al gobierno de Scholz que abandonen esa política, se está resistiendo. Me imagino que tendremos que esperar a las próximas elecciones en Alemania para ver un cambio en ese sentido. En cuanto a España, el problema es que el Partido Popular no tiene el valor suficiente para abordar una política en ese sentido nuevamente en favor de la energía nuclear. Pero aunque lo hiciera, mientras no hubiera un cambio por parte del Partido Socialista en ese sentido, entiendo que las empresas no realicen esas inversiones tan importantes precisamente por la falta de estabilidad del marco regulatorio, porque hoy te pueden decir que sí y mañana decirte que no, como estamos viendo en estos momentos, ¿no? Entonces, mientras no hagamos un pacto de Estado importante en ese sentido y siga primando una ideología que ya no tiene hoy por el sentido, España va a ser muy perjudicada. Incluso también en la famosa España vaciada, hace nada hemos visto movilizaciones de miles de personas en Almaraz, porque al final si tú te
te decides a echar para atrás una central que tiene por delante, como otras gemelas en Bélgica, 20, 40 años de vida útil más, pues lo que estás haciendo es condenar a la pobreza a esas zonas, ¿no? También esa es otra cuestión a tener en cuenta. Hombre, es que la presencia de Almaraz, Vandellós y otras centrales nucleares en la zona, además de crear empleo, es que la gente de la zona estaba recibiendo también ayudas económicas. Entonces lo único que estamos haciendo es agravar nuevamente el problema de la España vaciada, porque todas estas centrales, con unas inversiones, se podía haber prolongado perfectamente la vida útil de los reactores, como se ha hecho en otros países. Sin embargo, ante las enormes incertidumbres de la estabilidad del marco regulatorio y viendo por dónde va el gobierno de Pedro Sánchez, las compañías eléctricas decidieron no llevar a cabo estas inversiones, y no solamente ya por una cuestión del gobierno de Pedro Sánchez, es que cuando llegó el momento de renovar Vandellós, que era propiedad conjunta de Endesa y de Iberdrola, ante la falta de claridad del gobierno de Mariano Rajoy en ese sentido, la falta de un apoyo claro, decidieron no meterse en esas inversiones porque no veían nada claro el futuro de la energía nuclear, precisamente también por lo tibio que es el Partido Popular en este sentido. Incluso no sé si haciendo una analogía, ¿no?, con lo que es una empresa, ¿no?, y con las skills, ¿no?, las habilidades, es que cuando se decide este tipo de movimiento en una España de los años 80, en la que se empieza a dar ese movimiento hacia la negativa por esta tecnología, acabas perdiendo hasta las habilidades de los profesionales para poner en marcha una central de este tipo, ¿verdad? Se genera una pobreza a futuro en cuanto a skills, ¿no? Se genera una pobreza no solamente en el que no se desarrollan esas, digamos, capacidades, sino que también se va perdiendo el conocimiento porque quedas fuera de todo lo que son los avances y de todo lo que es la investigación en ese sentido. Y lo peor de todo es que el parón nuclear que se produce en España, por desgracia, es una victoria de ETA, porque sucede a partir del secuestro del ingeniero Ryan, cuando se estaba construyendo con Lemoniz, exactamente. Entonces ahí apareció, entre el nuclear no gracias que había apoyado el Partido Socialista, en lo que les se meter en más líos, como de mantenerlos en la OTAN después de haber dicho que nos iban a sacar de la OTAN en cuanto llegaron al poder, hicieron esa cesión y ahora pues tenemos lo que tenemos. Y entre otras cosas lo que tenemos es una electricidad que es muy cara, que afecta a los hogares, que tenemos que estar hablando de pobreza energética porque no hemos invertido en centrales nucleares, mientras que vemos, por ejemplo, en el caso de Francia, la electricidad, el precio de la electricidad es el 37% del precio en España. Y claro, eso en la economía doméstica y en la competitividad de las empresas se nota muchísimo, ¿no? Y sin embargo, nosotros hemos condenado a la pobreza a las familias precisamente por el abandono de la energía nuclear. Y hemos condenado a una Europa como la nuestra a ser dependiente de factores externos, lo que hace que estratégicamente sin duda sea mucho más vulnerable. Emilio José González, de Universidad Nebrija, ha sido un verdadero placer hablar contigo. Un abrazo, hasta la próxima. Igualmente, adiós. Y eso es lo que ha llenado de contenido este pulso geopolítico en Intereconomía. Hemos dado las últimas noticias que han llegado a nuestra redacción, pendientes del pulso geopolítico mundial, y hemos reflexionado sobre dos asuntos tan relevantes como Groenlandia y la autonomía estratégica energética de Europa. No hay tiempo para más, así que nos marchamos. Sean felices, pasen buena tarde y mañana más. Bontobel Asset Management. Calidad suiza con el objetivo de obtener rendimientos superiores a largo plazo. En Bontobel Asset Management siempre estamos a la vanguardia de las inversiones activas en bonos y acciones. Para más información, entre en nuestra página web bontobel.com/am. Bontobel Asset Management, su especialista global en fondos de inversión. Los nuevos conceptos energéticos son ya un presente. Por ello, en Radio Intereconomía nos sumamos cada semana a I Más Verde, un programa sostenible y eficiente, productivo e innovador en el que analizamos etiquetas tan conocidas como eco, cero, bajas emisiones, descarbonización o renovables. Recíclate cada martes de 10 a 11 de la noche en Radio Intereconomía con José Luis Pichardo y descubre el futuro más verde. Radio Intereconomía. Información económica con rigor, veracidad y profesionalidad. Nuestros oyentes son lo que escuchan.
Estrictos, precisos, honestos, competentes y capacitados. Di que nos escuchas. Intereconomía, la radio que se identifica con sus oyentes. Hola, soy Susana Criado y presento Capital Intereconomía en Radio Intereconomía. Porque la información económica solo tiene un camino, el del rigor y la seriedad. Di que nos escuchas. Desde las 7 de la mañana en Radio Intereconomía. Sintonizan Radio Intereconomía.